o cefálica, pues. Entonces la parte más superior, pues tenemos aquí que la columna se encuentra por debajo de lo que es el cráneo. Y la primera vértebra cervical precisamente se articula con ese hueso que se encuentra en la parte posterior inferior llamada occipital. Y el occipital tiene un foramen ahí, un foramen que es el más amplio de las estructuras que forman el eje, que se llama foramen magno. Y por eso la morfología, préstame el atlas. Si se fijan, el atlas casi tiene el foramen vertebral casi el mismo diámetro del foramen magno. Por eso necesitamos saber cómo se articula. Por eso, como el patrón proyecta entre la siguiente imagen, donde se encuentra ahí lo que es el occipital. Aquí no vemos, pero donde se ve ahí la base del cráneo, por la parte endocraniana. Vamos a ver cómo las masas laterales del atlas se articulan con los cóndilos del occipital. Por eso la morfología, aquí tenemos, entonces aquí tenemos cómo está el hueso occipital, que se encuentra en la parte posterior inferior del cráneo. Entonces ahí tenemos el orificio más amplio de la base del cráneo, que es el foramen magno. Entonces por eso el diámetro del atlas casi es el mismo diámetro, a diferencia de la morfología que tiene por las masas laterales, que es lo que lo hace singular pues al atlas, que carece de cuerpo. Y en sustitución del cuerpo por la relación que tiene precisamente con el occipital o con los cóndilos del occipital, hace que carezca precisamente de cuerpo vertebral. Y eso lo sustituyen las masas, que es el punto de apoyo, pues, porque el cráneo pues, tiene un peso más o menos de ¿cuánto? En un adulto, de 170 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos? 4 kilos de 4,5. Entonces, el peso hace que en un momento dado, pues igual, depende de la característica de la persona, va a ser el desarrollo de la masa lateral. Si no va a estar más desarrollada, se va a estar menos desarrollada, depende de la constitución física de las personas. Entonces, por eso el diámetro ahí donde se encuentra esa estructura anatómica que se llama médula oblongada. Entonces, la médula oblongada, igual que se encuentra en nuestra axis. Entonces, la segunda vértebra típica que sería el axis, que va y se articula precisamente con la caría articular, que se encuentra en el tubérculo, en la cara posterior del tubérculo anterior, que se articula igual con la caría articular que se encuentra en la cara anterior del axis. Entonces ahí se articula. Entonces ahí la posición que mantiene la articulación atlanto-occipital se encuentra ahí articulada por un ligamento, que es el que mantiene en posición al proceso ontoides para que no se desplace sobre toda la parte posterior, que la parte posterior es donde se encuentra el foramen vertebral. Porque si hay una lesión del ligamento triangular, digo, el ligamento transversal, y si hay una fractura del proceso ontoides, va a comprimir la médula oblongada. Entonces, en la médula oblongada se encuentra el centro de la respiración, aparte de una serie de vías ascendentes y descendentes, la sustancia gris y la sustancia blanca. De tal manera que, pues, al haber ese intento de suicidio o homicidio que puede hacer en un momento dado y que se fracture, tratar de ahorcar a un individuo, con una soga o directamente con las manos o con los miembros inferiores, entonces va a poder fracturarse el proceso y se va a desplazar hacia la parte de donde se encuentra el foramen vertebral y va a comprimir la médula oblongada y va a haber paro respiratorio. Entonces, esas son las dos vértebras atípicas en la parte proximal de la columna cervical. Y la tercera, que sería pues la vértebra prominente o la séptima vértebra cervical, que precisamente es visible en la gente delgada, o puede ser visible en la gente que le hagamos el movimiento de flexión anterior, porque la columna vertebral también se puede flexionar posteriormente, lateral derecho y lateral izquierdo. Puede tener movimiento de rotación igual del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, ya después tenemos las que son las vértebras torácicas o dorsales, que tienen también su particularidad. ¿Quién sabe cuál es la que hace particular las vértebras torácicas? Y ahí está la estructura anatómica, que son las costillas. Entonces, en los cuerpos vertebrales, a ver, seleccionan ahí la vértebra torácica. Tienen las carías articulares, tanto en el borde superior como en el borde inferior, seguro. No se ve, aprende, enciende la luz. Entonces, vértebra torácica. Entonces, en su cuerpo vertebral, igual, en el borde superior, tiene su caría articular,
y en el borde inferior tienen otra carie articular. Y si tuviéramos otra vértebra por arriba, entonces tenemos la vértebra superior, tenemos la carie articular inferior de la vértebra adyacente superior, o la carie articular de la vértebra adyacente inferior. Entonces, la carie articular del borde inferior del cuerpo vertebral de la vértebra adyacente superior y la carie articular que se encuentra en el borde superior de la vértebra adyacente inferior forman aquí lo que es las carillas donde va a articularse lo que es la cabeza aquí de las costillas. Ya ven que las costillas tienen igual la parte más medial, su cabeza, el cuello, el tubérculo y el cuerpo de la costilla. De tal manera que cuando se lo está desplazando, aquí tenemos el proceso transverso del arco vertebral. Entonces, en el proceso transverso se encuentra una carie articular y esa carie articular se articula, porque son articulaciones, se articula precisamente que es una articulación fibrosa. Se articula con el proceso transverso, pues digo, con el proceso transverso de la vértebra, pero con el tubérculo de la costilla. Entonces aquí tenemos lo que es el tubérculo de la costilla, que está articulado precisamente con la cara articular que se encuentra en la parte anterior, ya que la parte posterior no. Ahí se articula una serie de músculos, como vamos a ver, los músculos ese como decimos, el espinoso, el longísimo y Iliocostal. ¿La I qué significa? Iliocostal. Iliocostal. Y tenemos también los rotadores internos, los intertransversos, los transverso espino transverso, que son los intrínsecos de los músculos del dorso. Pues ahora vamos a las vértebras que se encuentran en la región lumbar, que la característica es que son más desarrolladas, pues se encuentran de mayor volumen y va a depender de qué vértebra sea. Si es la vértebra superior, van a ver que es de menor tamaño que la vértebra inferior, y eso está en relación al peso, que están ellos en un momento dado soportando para que en un momento dado esa vértebra tenga la función que se requiere, pues. De esta manera que el cuerpo, que puede ser en forma de riñón, o sea, pues ahí está el riñoncito, la otra que de corazón, a veces puede estar modificado, pero igual ahí está la morfología con un riñoncito de eso. Pero igual, o sea, tiene igual como todas las demás vértebras su cuerpo y su arco general, como vamos a ver igual. Fíjense muy bien, para tratar de localizar lo que son las articulaciones sigapofisiarias. Aquí tenemos el proceso articular superior, que se encuentra en el arco precisamente, y tenemos el proceso articular inferior. Y si tuviéramos otra vértebra acá abajo, entonces la vértebra adyacente, entonces se va a articular el proceso articular inferior con el proceso articular superior de la vértebra adyacente. Entonces lo que se llama articulación sigapofisiaria. Vamos a hacer el último caso. De tal manera que pues no es la vértebra correcta, pues, pero una prueba más parecida. Entonces aquí tenemos el proceso articular superior con el proceso articular inferior. Pues ahí tenemos, entonces, eso es lo que forma la articulación sigapofisiaria. Proceso articular superior de la vértebra adyacente superior con el proceso articular inferior de la vértebra adyacente inferior. Entonces ahí forma la articulación sigapofisiaria. Fíjense la vértebra, ¿cuántas articulaciones tiene? Fíjense. Vamos a ver más otra vez. Bueno, aquí vamos a tener esto. Fíjense, vamos a ver la vértebra del medio. Entonces, la vértebra del medio, ¿con qué se articula? Con el cuerpo de la vértebra superior y con el cuerpo de la vértebra inferior. Serían dos articulaciones ahí. Y también se articula con el proceso articular inferior y el proceso articular superior, y es otra articulación en la parte superior, y se articula igual con el proceso articular inferior con el proceso articular superior de la vértebra adyacente inferior. Ahí serían dos articulaciones sigapofisiales del lado derecho, y del lado izquierdo igual tenemos dos articulaciones igual sigapofisiales, la superior y la inferior. Entonces serían cuatro articulaciones sigapofisiales más las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que serían las articulaciones intervertebrales, donde se encuentra en la parte de cada cuerpo vertebral el disco intervertebral. Y ese es lo que vamos a estudiar cuando un paciente tenga sintomatología, sobre todo de dolor, y más asentado sobre todo es a nivel cervical, que son las partes que más movimiento tienen. ¿Por qué? Si se fijan, pues no hay otras estructuras vecinas ahí. En cambio, a nivel torácico tenemos las costillas, también hay ciertos movimientos, pero todo más que todo de flexión y extensión. Y la otra parte que es más móvil pues es la región lumbar. Y ya posteriormente pues tenemos aquí la región sacra, que se encuentran fusionados los 5 vértebras, pero hay circunstancias donde muchas veces la quinta vértebra lumbar
se encuentra fusionada con la primera vértebra sacra. Entonces eso se llama sacralización, porque está fusionada con el sacro, se llama sacralización de la quinta vértebra lumbar. A la inversa, cuando la primera vértebra sacra se encuentra integrada a la región lumbar, sería la lumbarización de la primera sacra. O sea, la primera sacra se encuentra integrada a la región lumbar. Por ahí en su libro viene alguna imagen, quizás no está en forma completa. Pero a veces puede haber costillas también supernumerarias, que a veces hay sintomatología, a veces el paciente se queja y al hacer un movimiento forzado de abducción, sobre todo, o a veces a lo mejor de rotación, pudiera haber compresión en el plexo braquial. ¿Por qué? Porque se puede ver una costilla supernumeraria de un lado o de los dos lados y pudiera comprimir alguna de las ramas del plexo braquial. Entonces puede haber una costilla supernumeraria a nivel cervical, o pudiera haber una costilla supernumeraria a nivel lumbar, o también pudiera haber alguna alimentación a lo mejor de flexión lateral derecha o izquierda. Entonces ahí sería una costilla supernumeraria a nivel de la región lumbar. Serían las... Y acá la parte más distal pues tenemos el hipóxis. Y pueden ser 3 o 4 vértebras que se encuentran generalmente unidas o fusionadas, igual que tienen las articulaciones. Igual cuando vemos las articulaciones van a ver cómo el sacro tiene múltiples articulaciones, como puede ser del lado derecho la sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda, pero también la parte superior tiene una articulación que se articula con la quinta vértebra lumbar y la parte inferior igual con el hipóxis, que son las articulaciones, como estas están fusionadas, a diferencia de las superiores, tienen menos, tienen 1, 2, 3, 4 carillas articulares. Y ya ven que aquí, por ejemplo, en la parte posterior del sacro tenemos ahí las crestas medias, y en la parte lateral tenemos las crestas laterales, y ahí se encuentran los forámenes sacros, por donde se encuentran aquí, como vemos aquí, los nervios sacros. Y tenemos que saber qué raíces van a formar el plexo sacro y cuáles van a formar el plexo lumbar. ¿Y cómo está formado el plexo lumbar? A ver, ¿quién se acuerda? Que lo vimos ayer. De L1 a L5. ¿Y cuáles son las 7 ramas que da el plexo? A ver, Joaquín, tú que levantas la mano. Está la ilio, ¿qué? Iliopogástrica, ilioinguinal, femoral, femoral cutáneo, lateral, después femoral, después el obturador, después tronco, lumbosacro. Tenemos que ver, por ejemplo, si vemos que hay una alteración de la sensibilidad de la región inguinal del lado derecho o de la parte proximal de la región media del músculo, podemos sospechar que puede haber una alteración de, a lo mejor de L1, porque en L1 se produce el hilo inguinal y el hilo hipogástrico. Y al quinto femoral de qué raíces, el quinto femoral de qué raíces es L2 y L3, ¿verdad? Está equivocado el tuyo. L2, L1 y L2. Entonces está formado ahí el genito femoral. Tenemos que saber, o sea, va a inervar en el hombre el escroto, los testículos y la parte medial del músculo. Si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad o le hacemos el reflejo quemastriano, pues tratar de hacer una exploración con palpación de la parte medial del músculo. Generalmente se contrae el músculo cremaster, que es parte de los músculos que forman el escroto. Entonces se retrae a la parte proximal, haciendo que el testículo ascienda. Entonces, pero si hace el reflejo y está abolido, entonces posiblemente hay alguna lesión, o sea, periférica o central. Central quiere decir que a nivel de la médula espinal o aquí a nivel del cerebro, donde se encuentran los músculos sensitivos y motor. Por eso la importancia que sepan ustedes la mano en qué parte del giro precentral y hipocentral se encuentra, porque puede haber a lo mejor un tumor o una isquemia, o sea, parte que se obstruye la arteria cerebral media y que pudiera en un momento dado comprometer la función del giro precentral y hipocentral, donde se encuentran los músculos sensitivos motores. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí?